Buenos días. Continuando con el curso virtual de redacción de artículos científicos, en esta oportunidad nos toca hablar acerca de las pautas para la redacción de la sección de resultados. Básicamente lo que vemos en esta sección es responder a la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que se encontró en la investigación que tú estás realizando? ¿No? Dentro de las generalidades, pues vamos a describir netamente los hallazgos más relevantes y va a depender bastante de la capacidad discriminatoria que tengan los autores a la hora de escoger cuáles son aquellos resultados más importantes que consideran presentar en su investigación. En esta sección no se debe realizar ningún tipo de interpretación, no se debe hacer ningún tipo de juicio de los hallazgos que se están presentando. Eso lo vamos a dejar para la sección de la discusión. Esta es la parte más importante porque tú estás presentando los resultados final de todo el trabajo que has realizado. Sin embargo, también es la parte más corta porque al presentar los resultados pues todo está bastante resumido y esta parte no se llega a repetir. Los resultados que presentas acá no es correcto que los presentes nuevamente, por ejemplo, en la sección de discusión. Las partes de la sección de resultados podemos tomar un primer párrafo para definirnos netamente a lo que son los participantes, un segundo párrafo para dar algunos datos sociodemográficos, clínicos o sociales de la población que tú estás estudiando, un tercer o cuarto párrafo para tus resultados principales y si tú consideras un cuarto párrafo para tus resultados secundarios. Netamente, si tú has considerado tener objetivos secundarios, pues puedes tener también resultados secundarios. Y finalmente lo que son ya la parte final, lo que son tus tablas y tus figuras, pues generalmente los manuscritos cuando envías a una revista están al final de lo que es el manuscrito final, ¿no? En el primer párrafo netamente relacionado a la parte de los participantes, como tú puedes ver acá, se describe a la población total, cuánta población finalmente luego de tus criterios de inclusión o de exclusión han quedado para tu estudio, para que tú realices tu investigación. Acá la recomendación es de que puedas utilizar algún tipo de gráficos, como en este caso los flujogramas, que son una ayuda bastante interesante porque rápidamente ayudan al lector o al mismo autor a poder hacer una selección rápida de cómo es de que has llegado finalmente a la muestra que tú estás investigando. Luego pasamos a este segundo párrafo en el cual nosotros vamos a presentar netamente nuestros datos descriptivos, en el cual podemos presentar, por ejemplo, los individuos que estamos estudiando a través de sus diferentes características, como por ejemplo el sexo, la procedencia, otras variables que también consideremos. Eso lo podemos presentar por frecuencias o por porcentajes, o también por medias, desviación estándar, o por medianas o rangos intercuartílicos, ¿no? En esta sección lo que se colocan principalmente son lo que es la tabla número 1 que vemos acá en esta imagen. Netamente lo que está presentándose son frecuencias y porcentajes y medias o medianas, ¿no? Dependiendo de la distribución de cada una de las variables. Algunos ejemplos de cómo es que se presentan los datos descriptivos en este párrafo. Como te mencioné, básicamente son datos de frecuencias y datos de porcentajes, ¿no? Luego viene esta sección referida a lo que es la parte de los resultados principales. Aquí vas a colocar básicamente aquello que va a responder a tu objetivo principal de investigación. Vas a reportar el evento de interés, vas a colocar lo que son tus estimaciones crudas, tus estimaciones ajustadas y representan netamente lo que son la tabla 2 y la tabla 3, lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos este caso en el cual queremos ver cuáles son los factores asociados a la dislipidemia, ¿no? En nuestra tabla 2 lo que vamos a ver es netamente si es que en los pacientes que tienen dislipidemia con los que no tienen dislipidemia existe algún tipo de factor asociado. Rápidamente podemos darnos cuenta de que la edad es un factor que está asociado por este valor P significativo que está acá, y el esquema Targa que también están utilizando es un factor que se encuentra asociado. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto después? Podemos ver efectivamente si es que esta asociación que encontramos en estos datos o en esta tabla se van a mantener constantes todavía luego de un análisis ajustado. Lo podemos observar básicamente en esta tabla 3, en el cual hacemos lo que es el análisis ajustado y el análisis bivariado, ¿no? Podemos encontrar en un primer inicio pues efectivamente un OR de 1.22 que luego en el análisis ajustado se mantiene constante, es decir, que la asociación se sigue manteniendo
Y bueno, y como el objetivo de la investigación era precisamente pues ver cuáles eran los factores asociados, acá lo que se está presentando a través de una tabla 3, de un análisis crudo y luego de un análisis ajustado, es que efectivamente el tipo de esquema Targa está íntimamente asociado a lo que es el análisis, a la dislipidemia en este caso, ¿no? En el párrafo de resultados secundarios, lo que se tiene que colocar acá son aquellos resultados, digamos, que van a apoyar a tu resultado principal. Y básicamente lo que se presentan son datos en los cuales tú puedes hacer un tipo de estratificación por grupos. Se me ocurre, por ejemplo, por grupos etarios o por género, ¿no? Hacer un subanálisis de la información que estás presentando como resultado principal. Dentro de los errores frecuentes de la parte de los resultados, básicamente está lo que es incluir información irrelevante, información que no es la información importante que estás presentando como principal en tus resultados. La falta de una secuencia lógica, por ejemplo, pones primero lo que es información, información principal, luego pones tu información sociodemográfica, luego pones otro tipo de información. No hay una secuencia. Luego duplicar la información, los mismos datos que colocas en tu resultado los estás duplicando casi en su totalidad dentro de las tablas, y no citar las tablas o las figuras que luego van a estar al final de tu manuscrito. Dentro de los errores estadísticos tenemos la P huérfana, que viene a ser otra cosa que cuando se coloca el valor de P y no se menciona la prueba estadística que estás utilizando. Por ejemplo, no colocas si es un chi cuadrado o es un Cruz-Ganguali, por ejemplo, ¿no? No usar intervalos de confianza también es uno de los errores estadísticos frecuentes. O no mencionar cuál es el valor de P específicamente que has hallado, solamente dices que ha sido un valor de P menor de 0.05, por ejemplo, ¿no? Se debe de decir que el valor de P, incluso mencionar el valor de P hasta con 3 decimales. No expresar la magnitud del estimado también es otro de los errores. Muchas veces tienes un OR, por ejemplo, de 1.5 y es suficiente para ti decir de que con este OR estás encontrando una asociación. Sin embargo, la recomendación es que tú interpretes o que estimes cuál es esa magnitud que has encontrado. Otro también es lo que es la precisión innecesaria. A veces colocas valores de P que son demasiado extensos, o no hay una justificación a la hora de que tú tienes, por ejemplo, una variable cuantitativa y haces una categorización, ¿no? Tienes una variable, no sé, se me ocurre la edad y haces una categorización a los 40 años, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber un fundamento bibliográfico, sobre todo para hacer esa división. No cumplir con los supuestos. Muchas veces hay pruebas estadísticas, como por ejemplo los estudios de regresión, en los cuales tienes que cumplir ciertos supuestos antes de poder aplicar estas técnicas estadísticas. No informar de los ajustes en tus tablas, ajustadas, por ejemplo, tienes que decir por cuál variables han sido ajustadas finalmente para demostrar si efectivamente esa asociación se mantiene o no. Usar pruebas paramétricas cuando las variables no siguen una distribución normal, efectivamente, sobre todo en las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas tienes que hacer una prueba para ver si efectivamente estas tienen o no tienen una distribución normal o no paramétrica en este caso. Las recomendaciones finales, básicamente hemos encontrado bastantes errores en lo que son las redacciones de las tablas finales cuando los porcentajes no llegan a sumar el 100%, ¿no? Lo otro también es revisar fehacientemente cada uno de los valores de P que obtienes. Muchas veces esos valores P están colocados de una forma incorrecta o a veces representan errores involuntarios que cometen los mismos autores. Considera netamente los resultados más relevantes, acorde siempre a los objetivos del estudio, y considerar finalmente la ayuda de una persona experta, que en este caso puede ser un estadístico que le puede dar muchas luces acerca de cómo es la correcta presentación de la parte estadística de la sección de resultados. Muchas gracias por todo, nos vemos en la siguiente clase.